Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar de beneficios de un software para la gestión contractual. Ya siendo las 12:03, esperamos algunos minutos que ingresaran los participantes. El resto se va a poder seguir ingresando ahora en el transcurso del tiempo. Me presento, mi nombre es Benjamín Amenábar, yo soy VP of Sales and Business Development de WebDocs para Sudamérica. Y bueno, como pueden ver, en el día de hoy vamos a estar viendo los beneficios de un software para la gestión contractual. Esto está siendo organizado por WebDocs, que es un software justamente para la gestión contractual. Y como pueden ver, bueno, vamos a hacer una presentación de alrededor de entre 40 y 45 minutos, en la cual durante toda la presentación ustedes tienen aquí una ronda de preguntas y respuestas, en los cuales nos pueden ir agregando las preguntas, porque al final de la presentación vamos a hacer una sesión de responder las preguntas, ya los últimos 15 minutos, para que terminemos ojalá a las 13 horas de Chile, 12 horas del resto de Sudamérica. Y bueno, siéntanse libre de preguntar todo lo que quieran, porque vamos después a ir a revisar todas esas preguntas. Bueno, en primer lugar, para comenzar, lo primero que tenemos que ver, algo bien básico, para comenzar a hablar de gestión contractual, es entender que, bueno, la importancia del contrato. Todas las relaciones de negocio que manejamos actualmente en la empresa están reguladas por contrato. Y bueno, que es un contrato en términos simples, un acuerdo manifestado entre dos o más partes de un negocio, y este acuerdo regula su relación con una determinada finalidad. Prácticamente todas las relaciones de negocio con nuestros clientes internos, externos y también con proveedores están regidas por contrato, así que esto es algo muy importante y quiero que se queden con el mensaje de que uno en un contrato, entre las partes, finalmente uno termina asumiendo responsabilidades, derechos y obligaciones. Entonces es muy importante entender, bueno, cuáles son esas responsabilidades, derechos y obligaciones que estamos asumiendo y cómo hacemos de forma correcta eso en calidad y en cualquier fase del contrato. Entonces, ya teniendo claro, un poco claro eso, con lo importante que es el contrato en todos los contextos de negocio, uno se encuentra con la situación de que, por lo general, la gran mayoría de las empresas no ocupa tecnología en la gestión contractual. Y de hecho, la gestión contractual se maneja de una forma excesivamente manual, muy defectuosa e ineficiente. ¿A qué me refiero con manualidad? Muchos pasos de la gestión contractual se hacen de forma absolutamente física, e incluso si no se hace de forma física, se hace con actividades muy manuales. Por ejemplo, a través de cadenas de correo, los contratos no se redactan de forma automática, se redactan, no hay un estándar de cláusulas, un estándar de plantillas base, y eso obviamente genera mucha ineficiencia. Por otro lado, no están claros quiénes son los responsables de cada paso en la gestión contractual, no está claro eh, cómo colaboramos interáreas, y finalmente eso radica en muchísimos problemas que se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, el proceso contractual es ineficiente como un todo. ¿Qué ocurre? Es visto como un cuello de botella. Los contratos se demoran excesivamente demasiado en estar listos, y eso nos genera la percepción de que nunca los contratos están a tiempo cuando los necesitamos. Eso puede impactar, obviamente, los ciclos de venta. En las áreas comerciales los ciclos de venta se pueden ver extendidos porque los contratos no están a tiempo, y eso impacta en cuando nos llegan los ingresos, e incluso nos puede impactar en el nivel de ingresos totales. En los procesos de compra también se puede extender el ciclo de compra de un proveedor, o incluso podemos caer en temas más riesgosos, como que tenemos proyectos implementándose sin que haya una firma de contrato ya realizada. En este mismo cuello de botella que se genera, no sabemos tampoco los estatus que hay en la gestión contractual. No sabemos en qué están los contratos que se están negociando, que todavía no se firman, qué es lo que falta, y tampoco sabemos los estatus en la post-firma. O sea, luego de que firmamos los contratos, hay una dificultad en encontrar la información contractual que tiene la empresa, no hay un repositorio centralizado, y esa dificultad de encontrar la información obviamente impacta altamente en la ejecución de los contratos. Hay una ejecución mediocre de los contratos en primera instancia porque la prefirma no se colabora lo suficiente con la área que ejecuta el contrato, y en segunda instancia porque, bueno, no hay acceso a esa misma información de qué fue lo que se acordó cuando ya hay que ejecutarlo y cumplirlo, esas diferentes responsabilidades, derechos y obligaciones. Todo esto que les menciono resulta en un riesgo contractual muy alto para las compañías, y hay un impacto en compliance y governance a nivel general.
Cuando uno quiere entender cuánto es este impacto, imaginémonos todas las multas, todas las indemnizaciones en que caemos, todos los contratos que se renuevan, que no debiesen haberse renovado, todas las condiciones de renegociaciones de contratos que yo podría estar aprovechando, que no aprovecho, más todas estas ineficiencias que acabamos de mencionar, nace un concepto que se llama fuga de valor o value leakage de los contratos. Este es un concepto que acuñó la ISSCM, y a qué se refiere a todo lo que perdemos o beneficios que dejamos de percibir por una falta de tecnología y uso de tecnología en la gestión contractual. Entonces, cuando uno quiere ir a medir esto, de qué nivel puede ser esta pérdida o falta de beneficios, es bastante alto. De hecho, la misma ISSCM, la ISSCM es la Organización Internacional de Commercial Contract Management, de hecho son partners nuestros, ellos lo midieron a nivel de toda la industria, de todos los rubros, y en promedio las empresas pierden un 9,15% de sus ingresos anuales por una deficiente gestión contractual. Y si uno esto lo pudiese llegar a medir al nivel del EBITDA, llega a un nivel del 5%. ¿Por qué es tan alto? Porque además de generar ineficiencias de tiempo, que perdemos tiempo que se puede usar en actividades más estratégicas, caemos e incurrimos en incumplimientos que se pueden traducir en multas, indemnizaciones, incluso en disputas legales con nuestros proveedores o clientes, que es la última instancia a la cual nunca nos gustaría llegar. Entonces, bueno, por esta razón es tan importante usar tecnología en la gestión contractual, y esto no es un nice to have o algo que no, quizá algún día podría ser bueno tenerlo, esto es un mínimo. Ya año 2020, en plena pandemia, no tener una tecnología para la gestión contractual es algo muy precario, y por eso es muy necesario ya subirse a la tecnología y empezar a usar estos procesos de forma 100% digital, como lo hacemos en muchas otras áreas, en los CRM, en las áreas comerciales, los ERP, en las áreas de compra. Bueno, necesitamos un tipo de software que solvente estos problemas. Entonces, ¿qué es un CLMS? Aquí estamos hablando de beneficios de un software de gestión de contratos. El software por excelencia en la gestión de contratos es un CLMS. Un CLMS es un Contract Life Cycle Management Software. Es un software que está diseñado para una gestión contractual integral. ¿Por qué? Porque es un software que abarca toda la gestión contractual de la empresa de una forma 100% integral. ¿Y por qué? Porque este software ve tres grandes etapas de la gestión contractual. En primer lugar está la prefirma, es todo lo que ocurre antes de que firmemos, o sea, desde que alguien necesita pedir un contrato hasta que ese contrato ya está listo, redactado, colaborado internamente, negociado, ya con sus aprobaciones internas y externas para llegar a la firma. Luego está el propio paso de la firma, o sea, cómo estamos firmando, firma manuscrita, firma electrónica, electrónica avanzada, digital, algo muy relevante. Y finalmente está la posfirma, o sea, donde ahora que ya tenemos contratos firmados, que estos contratos hay que ejecutarlos, bueno, ¿cómo gestionamos esos contratos? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el orden? Etcétera. Entonces, obviamente, ¿por qué WebDocs está aquí presentando este webinar? Porque justamente WebDocs es un CLMS. WebDocs es un software CLM que te permite sistematizar todos estos procesos relacionados con contratos y con documentos legales de una forma 100% digital. En nuestro caso somos una empresa muy moderna, operamos 100% a través de una plataforma web. Esto es un software as a service. Y somos Google Cloud Partners. Nuestra plataforma opera 100% en Google Cloud, y en el modo software as a service nosotros cobramos un modelo de negocio por licencia de usuario y estamos 100% en la nube. Entonces, ¿cuáles son nuestro conocimiento aquí en la región, en Latinoamérica? Nosotros somos los líderes como empresa CLM de la región. Llevamos ya casi 10 años en este foco de software, y por eso es que tenemos más de 100 clientes con operación en 10 países, que aquí pueden ver, y ya tenemos oficinas comerciales en 4 países. De hecho, en Chile y en México es donde más clientes tenemos, donde más foco se ha puesto, pero tenemos clientes operando en toda la región. ¿Qué tipo de clientes han sumado a la tecnología en la gestión contractual de WebDocs? Muchísimo. Aquí pueden ver varios. Hay clientes de todo tipo de rubro. Hay muchos clientes financieros, pueden ver acá. Muchos clientes de la industria de la energía. Muchos clientes de la industria de telecomunicaciones. Muchos clientes de alimentos y bebidas. Muchos clientes de retail. Muchos clientes. Y finalmente, incluso tenemos casos de clientes del sector de educación, del sector de
servicios prácticamente de todos los sectores. ¿Por qué? Porque como les dije, o sea, la gestión contractual es inherente a todas las compañías, el 80% de nuestros contratos son con proveedores y clientes, y son todas las compañías las que tienen esta necesidad, y WebDocs obviamente tiene una herramienta flexible para abarcar con perfección todas esas necesidades. Y bueno, además, WebDocs no solo tienen el gran reconocimiento de la región con los clientes tan importantes que tenemos, sino que también tienen un reconocimiento mundial. De hecho, la misma IACCM, que es la Organización Internacional de Commercial Contract Management, con Capgemini, que es una de las consultoras más importantes de tecnología a nivel mundial, ellos crearon una herramienta que se llama Contract Automation Software Comparison Tool. Es decir, es una herramienta de comparación de software de gestión de automatización del contrato. Y nosotros aparecemos, somos líderes en la región. Ustedes pueden ingresar a esto cuando le enviemos la presentación. Aquí hay un link, un hipervínculo, donde pueden ingresar a este software de comparación y van a poder darse cuenta que cuando se eligen proveedores de la región, siempre WebDocs aparece en primer lugar. Y ahí ustedes pueden ir jugando con los diferentes tipos de integraciones o funcionalidades que están buscando. Aquí van a tener el acceso libre a esto, esta información a nivel mundial, 100% objetiva. Estamos reconocidos como el top de Latinoamérica, y tenemos muchos partners, como les mencioné, somos partners de la misma IACCM. De hecho, el fundador de WebDocs, él es el representante para toda Sudamérica de esta organización internacional, y él es parte de un congreso de automatización de gestión contractual a nivel mundial. Somos Google Cloud Partners, y también tenemos partners estratégicos como Alster Legal. Alster Legal es una empresa que hace consultoría de gestión contractual en la región, y también tenemos un panel estratégico en México que es Alestra, que es una empresa de telecomunicaciones muy importante. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene WebDocs como software CLM? Ya hablamos de esto de que un software CLM quiere resolver el problema de la gestión contractual de forma transversal en la empresa. Nuestras empresas son de diferentes rubros, y dentro de estas empresas están implementados incluso en algunos casos en 8 áreas. ¿Ya? La gestión contractual es inherente a todas las áreas de la compañía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que queremos lograr en este ciclo de vida de prefirma, firma y posfirma? En primer lugar, en la prefirma, que es la generación del contrato, desde que se solicita hasta que está listo para firmar. Los objetivos son 4. Primero, lograr eficiencia, que es eliminar este cuello de botella en la gestión contractual, que los contratos salgan rápido. ¿Ya? Pero en esa eficiencia no olvidamos nunca la colaboración. En estos flujos de generación de contratos es súper relevante generar la colaboración entre diferentes gerencias. Cualquier tipo de contrato que ustedes imaginen, al menos tiene 2 gerencias colaborando. Entonces, ¿cómo hacemos que esas gerencias hagan sus aprobaciones, colaboren en la redacción del documento? Y con plena trazabilidad. Ya cuando hablamos de trazabilidad, es que necesitamos un proceso que tenga bien definido su responsable, cuáles son las diferentes etapas a seguir, los tiempos de cada etapa, para que esta colaboración se dé, pero de una forma 100% trazable y con auditoría. Y finalmente, el resultado de este proceso tiene que ser de calidad. O sea, tenemos que tener un contrato que sea lo suficientemente potente y robusto en su contenido. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo estos derechos, responsabilidades y obligaciones, y finalmente los contratos tienen mucho valor económico implícito. Tiene riesgo que estamos asumiendo, también tiene beneficios que estamos asumiendo, y lo importante es ser muy robusto en ese contenido. Entonces, uno de los focos más importantes, además de la eficiencia, es la calidad en el contenido contractual resultante. Luego de eso viene la firma. Obviamente, WebDocs ofrece diferentes tipos de firma. La idea es que la plataforma pueda seguir firmando de forma manuscrita si así lo requieres, pero también se puede firmar con firma electrónica, incluso en algunos casos con firma electrónica avanzada en Chile o digital en otros países. Y la idea es que obviamente el sistema te permita diferentes opciones y que podamos firmar con la firma electrónica, que es lo más eficiente que hay. Y la gracia acá es generar practicidad, ahorro de tiempo, pero siempre con seguridad. O sea, tenemos que tener plena seguridad de que la firma tiene una validez legal en cada contexto de cada país, y que se están cumpliendo con los estándares de identificación de identidad, integridad de los documentos, sellos de tiempo, etc. Luego, si generamos los contratos en calidad, de manera eficiente, con trazabilidad, y firmamos, bueno, estos contratos no pueden ir a parar a cualquier lugar. Viene la etapa post-firma, y quizás lo más importante, estos contratos se tienen que ejecutar, por algo los generamos, y lo generamos en calidad. Entonces, primero, para poder ejecutarlo, tiene que haber un acceso a la información contractual, tiene que estar todo centralizado. Entonces, nosotros damos esa centralización, ese orden,
pero además de ese orden y acceso a la información, bueno, acceso a la información ¿para qué? Para controlar y hacer un seguimiento. Y ese control y seguimiento de la gestión contractual se tiene que hacer a través de alertas, notificaciones y poder guardar ciertos hitos, fechas, multas, indemnizaciones, información que hay en el interior de los contratos, que es sumamente relevante tener detectado. Entonces, es por eso que Webdocs creó un software muy integral, muy completo y flexible, en el cual se abarcan todas las funcionalidades necesarias para cumplir esos objetivos en la prefirma, firma y posfirma. Entonces, bueno, aquí es cuando yo les voy a presentar lo que es el ciclo de vida del contrato, como para que entendamos cómo es que vamos abarcando estas tres grandes fases en subetapas, y cómo para cada una de estas etapas Webdocs tiene una funcionalidad que lo resuelve y una manera de operar. Y después esto yo les voy a mostrar claramente en el producto cómo que esto opera, ¿ya? Y finalmente, después de esa demostración, nos vamos a ir a la ronda de preguntas. Entonces, en primer lugar, en la prefirma, primero los contratos se tienen que pedir, ¿ya? Entonces, a veces esta simple pregunta uno no se la ha hecho antes, bueno, ¿cómo se piden los contratos en mi compañía? Desde cualquier área de la compañía. Cuando el área de compra necesita un contrato, cuando el área comercial necesita un contrato, el área de recursos humanos, área financiera, hay muchos ejemplos. Bueno, ¿cómo lo piden? Y en base a qué se pide. Entonces, aquí ocurre de todo. Hay empresas que simplemente no hay un proceso, y esto se pide por pasillo, por correo, de la manera que sea, o por teléfono incluso. Y por otro lado, cuando se pide ese contrato, no se da la información mínima que se requiere. O sea, uno para poder generar un contrato necesita cierta información sobre las razones sociales, quién es la contraparte, el cliente, el proveedor, bueno, cuál es el servicio que vamos a contratar, o cuál es la compraventa que estamos realizando, etc. Hay ciertos detalles, informaciones mínimas que se necesitan para poder empezar un flujo de contrato. Entonces, lo importante acá es que Webdocs se asegura, a través de un módulo de solicitudes, que las personas sepan cómo pedir contratos, cuál es la información mínima que se tiene que pedir en esos contratos, y que esto también deje un panel de pendientes para las áreas que empiezan a tomar esta solicitud y empiezan a generar el contrato. Entonces, luego eso, Webdocs tiene que empezar y te provee un flujo de generación de contratos, en el cual en este flujo, como saben, queremos generar eficiencia, queremos generar trazabilidad, queremos generar colaboración y calidad. Entonces, en este flujo, ¿qué cosas hacemos en Webdocs? En primer lugar, se tiene que definir un flujo, tal cual lo dice, y este flujo tiene que tener responsables, tiene que tener SLA de medición y tiene que tener diferentes fases a seguir. Entonces, en estas fases estamos haciendo varias cosas. En primer lugar, estamos redactando. Entonces, en varios pasos de estos flujos vamos a tener que ir a redactar un contrato, ir a hacer modificaciones e ir colaborando en esta redacción. Entonces, un punto esencial es, bueno, ¿cómo redactamos? Acá ocurre de todo también. Muchas empresas hacen esto o solo físico, la confección del contrato, o por cadenas de correo, lo que es absolutamente ineficiente, porque no hay un seguimiento de los tiempos y hay un completo desorden de las versiones en que está vigente quién cambió qué, ¿ya? Entonces, lo que hace aquí Webdocs es, tú puedes redactar siempre, desde cero, si quieres, puedes redactar desde una plantilla base que tú cargas en Webdocs, todas las plantillas que tú requieres, o puedes redactar desde un formato que te envió tu contraparte, el cliente o el proveedor. Ahí están todas las opciones, y la gracia es que después de eso, cuando tú empiezas a redactar sobre esa versión, todo se redacta integrado en Microsoft Word, lo que siempre usamos, ahí se puede activar el control de cambio, etc. Y Webdocs hace el control de todas las versiones. Tú sabes en todo momento cuál es la última versión vigente, quién la realizó, qué usuario y en qué momento exacto del tiempo. Y eso, para todo el registro, lo vamos a ver en la demo. Eso facilita mucho la redacción. Pero bueno, estos flujos de contratos, workflows, como llamo acá, tienen diferentes pasos. Y hay pasos de colaboración, de redacción, hay pasos de aprobaciones. La idea acá es que estos flujos te permiten generar toda la colaboración y negociación que tú necesitas. Y finalmente, cuando ya llegamos a un contrato, bueno, hay que hacer a veces, muchas veces hacemos una aprobación interna previa antes de la firma. Bueno, Webdocs te permite hacer esas aprobaciones internas, por ejemplo, de gerencia legal, gerencia de administración y finanzas, y esas aprobaciones pueden dejar una marca de agua en el documento para borrar nuestros timbres físicos, y una marca de agua que es la validación oficial de la gerencia. Luego de eso, recién ya estamos listos para pasar a la firma. Entonces aquí la idea es poder usar las diferentes opciones de firma, y que eso esté integrado a Webdocs
con firma electrónica, con firmas digitales, y obviamente se puede seguir firmando de forma manuscrita si así lo requiere un contrato por el contexto legal. Entonces, bueno, de aquí de 1 hasta 5, como saben, Web2 genera eficiencia, eliminamos el cuello de botella, genera plena trazabilidad de todo lo que ocurre en estos pasos, y genera que el contrato resultante sea de calidad, ¿ya? En sus derechos, obligaciones y responsabilidades que estamos asumiendo y nuestra contraparte con nosotros. Pero ahora viene la ejecución. Entonces, para tener una correcta ejecución, no solo requerimos un contrato de calidad, sino que, en primer lugar, necesitamos acceso a la información. Entonces, bueno, necesitamos un repositorio digital centralizado que tenga la información de forma ordenada y que yo en pocos segundos pueda encontrar el contrato que estoy buscando. Para eso se requieren muchas funcionalidades. Se las voy a mostrar. En primer lugar, carpetas ordenadas, automáticas, poder detectar ciertos atributos de cada contrato, como la fecha de expiración, cierta metadata que para usted sea muy relevante de tener. Y bueno, entonces tenemos un repositorio centralizado donde todo está en formato digital, donde todos pueden acceder a los contratos que tienen permiso para ver, y contra ese repositorio vamos a hacer un seguimiento y gestión de lo que está ocurriendo en la ejecución de los contratos. Entonces, para eso Web2 ofrece alertas y notificaciones sobre los cuales tú, por ejemplo, puedes usar una fecha de expiración y decir, quiero que me avises X días antes de esta fecha de expiración para yo poder gestionar si este contrato que tiene renovación automática, quiero que eso ocurra o no. Y acá ustedes se podrían hacer muchas ideas de cosas que uno necesita que el sistema te esté avisando, por ejemplo, una posible multa, un posible término anticipado del contrato, una fecha de entrega, una fecha de facturación. Los ejemplos son muchísimos, y la plataforma tiene la flexibilidad para que tú lo configures a tu manera, con los atributos y necesidades que tú tienes. Finalmente, la plataforma tiene una herramienta de reportería y análisis de qué. En primer lugar, de qué tan eficiente es todo este proceso en sí, ¿ya? Cuánto tiempo tomamos en cada tipo de contrato, en cada proceso, y también reportería sobre la misma información que hay al interior de los contratos. Por ejemplo, la fecha de expiración o el estado de vigencia de los contratos, cuántos contratos están vigentes, cuántos están cercanos a expirar, cuántos tienen multas, etcétera, etcétera. Ya, entonces, finalmente los contratos llegan a su término o renovación, llegan a su fin, y obviamente esos mismos términos de renovaciones tienen que pasar por proceso interno y tienen que llegar a su fin o renovarse. Entonces, finalmente lo que ustedes pueden ver acá, como para terminar la parte teórica, Web2 es un sistema muy integral, cuenta con todas las funcionalidades desde la prefirma, la firma y luego la postfirma para gestionar tus contratos de forma 100% digital. Y lo van a ver ahora en la demo con una plena flexibilidad para la necesidad de cada rubro o empresa y para la necesidad de cada área dentro de la empresa, ¿ya? Entonces ahora ya yéndonos a una demo del producto, que va a ser bien concisa y acotada para que podamos tener tiempo de que puedan hacer todas sus preguntas y dudas que tengan. Vamos a tomar aproximadamente 20 minutos en esta demo. Lo que les quiero mostrar acá es que, bueno, este orden del ciclo de vida que estamos siguiendo, la plataforma está tal cual pensada con ese orden. Entonces, aquí a la izquierda ustedes ven varias funcionalidades, pero que van siguiendo ese orden y lo vamos a seguir de esa manera. Y en primer lugar está la funcionalidad de las solicitudes. Bueno, este es el módulo donde en WebDocs nosotros tenemos las solicitudes de contrato. Aquí es donde las diferentes áreas ingresan a pedir contrato. Entonces, en primer lugar, lo primero que vemos es un panel de solicitudes de contrato pendientes. Acá hay un ejemplo de arriendo, contrato de trabajo, un NDA, o un acuerdo de confidencialidad, una promesa de compraventa. Podrían haber bastantes ejemplos más. Y finalmente esto es como un estado de, bueno, ¿qué contrato me están pidiendo y de qué área? Se van a dar cuenta que aquí la experiencia de usuario siempre es muy agradable, muy cómoda. Yo puedo siempre cambiar los paneles a mi gusto, como que estoy viendo la información. Y cuando, bueno, el equipo pendiente de tomar estas solicitudes abre una de ellas, ve que hay una información ya entregada, una información mínima que se exigió para poder solicitar este tipo de contrato. Este es un ejemplo de un acuerdo de confidencialidad. Entonces, cada una de las empresas, cada uno de nuestros clientes define cuáles son los tipos de contratos que se pueden solicitar en su ambiente de WebDocs y cuáles son las preguntas esenciales que ellos estiman se deben preguntar para cada tipo de contrato. Entonces, este es un simple ejemplo de NDA, pero aquí uno incluso podría haber agregado mucho más preguntas e incluso haber exigido adjuntar archivos. Eso es esencial. Ya, entonces, así se piden los contratos en WebDocs y así se ve el estado de los pendientes. Y bueno, cuando
yo soy de cualquier área de la compañía y necesito solicitar un contrato, simplemente yo hago clic aquí y me aparecen las diferentes opciones de contrato que puedo pedir. Nuevamente esto se configura a la medida para el cliente, lo que él necesita que aparezca para su realidad, su contexto de área y de rubro. Y a modo de ejemplo, yo acá podría, bueno, quiero solicitar un contrato de prestación de servicios, se me abre un formulario con los datos mínimos que exige la empresa para que yo pueda solicitar este contrato y hacerlo de forma eficiente. Así se solicitan los contratos en WebDocs, pero como saben, después de esto tiene que entrar en un flujo de generación del contrato, que tanto hemos hablado. Entonces, yo acá tengo solicitudes que ya fueron tomadas. Entonces voy a tomar un ejemplo, una solicitud de prestación de servicio que realicé para esta demo, en el cual, bueno, yo llené estos datos de solicitud, y este dato lo tomó alguien del área legal e inició un workflow o este flujo en el cual generamos esta redacción, esta colaboración, estas aprobaciones. Entonces, cuando yo hago clic acá en el workflow, vamos a ver que acá hay un proceso claro, con responsable, con pasos, en el cual este contrato, esta prestación de servicios que se exigió, se está ya generando. Entonces, ¿cuáles son los pasos de este proceso? ¿Cuáles son las diferentes instrucciones? ¿Quiénes son los responsables? Todo lo que aquí ustedes ven configurado, esto es un simple ejemplo. Esto se hace, nuevamente, cada cliente define cómo quiere que sea este proceso. ¿Quién quiere que sean los responsables? ¿Cuántos son los pasos? ¿Cuál es la complejidad o la simplicidad del proceso? Esto podría ser un proceso muy simple de 2 etapas, un proceso complejo de 15 etapas, con varias etapas en paralelo. WebDocs aguanta diferentes complejidades y obviamente aguanta lo más simple. Entonces, bueno, ¿qué pueden ver en este proceso? En primer lugar, este es un proceso que tiene 7 etapas. Yo definí que, digamos de ejemplo, que había una etapa que era de redacción inicial, luego habían 2 aprobaciones, en este caso una aprobación del área legal, una aprobación del área de compra, luego una preaprobación de la contraparte antes de firmar, luego elegíamos si íbamos a firmar con firma electrónica o con firma manuscrita, y hay un paso de clasificación de atributos o metadata del documento, que es un paso final que ya vamos a ver para qué es. Entonces, cada uno de estos pasos, como pueden ver, tiene definido un responsable. Esto podría ser un grupo o un rol dentro de la empresa, podría ser cualquier abogado, por ejemplo, cualquier comprador, cualquier vendedor, o una persona en específico. Tiene un responsable de hacer esto. En segundo lugar, tiene un tiempo para realizarlo, en este caso 5 días definir. Esto podría ser horas, ¿ya? O solo un día. ¿Ya? Cada uno de estos procesos también tiene instrucciones y diferentes cosas aquí que les voy a mostrar rápidamente para que es cada una de estas muestras que pongo acá. Y lo importante es que a la derecha también tenemos un chat constante de colaboración, en el cual las diferentes personas que están participando de este flujo pueden ir colaborando y comentando. Entonces, aquí ya no estamos usando un correo, una cadena de correo, o estamos presencialmente de forma física gestionando los contratos, sino que ya estamos haciendo todo de forma estandarizada y clara en estos procesos de WebDocs. Entonces, esto es un proceso simple en que primero hicimos un paso de redacción. Entonces, en primer lugar, estos procesos te muestran la misma información que se pidió en la solicitud del contrato. Incluso esa información de la solicitud se puede configurar para que quede por defecto ya dentro del contrato. Eso es la elección. Entonces, muchos datos que yo pregunté acá, bueno, puedo hacer que en la plantilla de contrato queden por defecto guardados. Por otro lado, tengo una sección de redacción. Entonces, ustedes van a poder ver que si yo ingreso a la sección de redacción, en primer lugar yo puedo adjuntar antecedentes. Pueden haber mucha documentación relacionada al contrato que estamos generando que es relevante adjuntar. Planos, cotizaciones, base de una licitación que nos adjudicaron. Aquí hay múltiples ejemplos. Entonces la idea es que uno pueda juntar esos antecedentes y los pueda leer aquí rápidamente dentro de la plataforma. Por ejemplo, que hay un contrato de arriendo, y también, obviamente, se tiene que poder redactar. Entonces, en primer lugar, ¿qué opciones de redacción da WebDocs? Como les dije, hay una opción de redacción que es automática, en que los mismos datos de la solicitud ya quedan alojados en un contrato, que eso es cuando necesitamos generarlo lo más automático posible. Y también hay 3 opciones más, que una es redactar desde cero. No es la más recomendada, pero se puede, sobre todo en los casos que son una vez cada mucho tiempo, entonces no tenemos plantilla. Hay una opción para redactar desde una plantilla base que ustedes tienen en la plataforma. Entonces yo elijo, bueno, sobre qué plantilla base yo quiero redactar. Y obviamente ustedes pueden subir a WebDocs las plantillas de Word necesarias que necesitan que estén disponibles, que eso tiene una prevalidación del área de compliance y también de las áreas legales. Y finalmente también
hay una opción de subir un documento directamente desde el computador. ¿Por qué existe esta opción? Porque muchas veces mi plantilla no se necesita, o mi proveedor, o mi contraparte, o mi cliente quiere que usemos su plantilla de contrato. Entonces, obviamente, la idea acá es tener todas las opciones. Entonces, como para resumir, tenemos una opción de redacción automática desde la solicitud, otra redacción desde cero, otra desde plantilla y otra desde el computador. Cuando nosotros comenzamos a redactar, aquí les voy a mostrar un documento que está en redacción. En primer lugar, pueden ver que este contrato de prestación de servicio ejemplo que estamos redactando tiene una plena trazabilidad de todas las versiones que ha tenido. En este caso, qué usuario lo hizo, en qué momento exacto del tiempo y en qué versión vamos. Ya vamos a la versión 4. Entonces, cada vez que yo quiero redactar sobre esto, yo simplemente pongo aquí redactar nueva versión. ¿Y qué es lo que hace WebDocs? WebDocs está integrado a Microsoft Word. Entonces me señala aquí Open Word. Yo abro Microsoft Word. Y en este mismo formato, yo puedo hacer una modificación del contrato. Aquí voy a hacer un ejemplo para que lo vean. Voy a habilitar la edición. Y voy a hacer un pequeño cambio en el contrato. Lo voy a dejar, de hecho, aquí. Ejemplo de modificación. Entonces yo con esto simplemente guardo ese contrato y ya WebDocs ha detectado una nueva versión del documento, que es la versión número 5, que la acabamos de realizar. Y obviamente la puedo revisualizar en el mismo WebDocs con ese control de cambio que acabamos de realizar. Así se tiene plena trazabilidad de las diferentes versiones, lo que hace cada usuario. Podemos seguir comentando en el control de cambio, bloquear el control de cambio de Word. Y bueno, y aquí ustedes pueden ver cómo este contrato partió de una versión en la cual teníamos datos que había que reemplazar. Esos datos se pueden reemplazar desde la solicitud. Y esto fue mutando y finalmente ya estamos llegando a una versión que ya está prácticamente lista para firmar. Luego que hicimos en este ejemplo, hubieron pasos de aprobación. Entonces, los pasos de aprobación, yo decía, uno puede empezar a hacer preguntas. Más allá de que cada usuario puede entrar a la versión del documento y seguir colaborando y redactando aquí adentro, como lo vieron, uno puede hacer preguntas a modo de formulario. Entonces, yo acá podría poner cualquier ejemplo de pregunta que a usted le haga sentido. Por ejemplo, ¿el contrato es estratégico o no? ¿O es mayor a $10.000 o a un monto que para usted sea relevante hacer una escalabilidad adicional o pasar a una aprobación adicional? Entonces, uno puede hacer diferentes tipos de preguntas en estos pasos de workflow y en base a esas preguntas definir, dependiendo de la respuesta, qué ocurre en el workflow. Entonces, obviamente, un ejemplo es que si alguien no me aprueba un paso, que tengamos que volver a un paso anterior, volver a redactar porque, por ejemplo, el gerente legal no aprobó el documento, hay algo que no cuadra. Y entonces yo acá en decisiones se pone, bueno, ¿qué pasa si el gerente legal me decía que no? Volvemos al paso número 1, que era la redacción del documento. ¿Ya? Eso se puede hacer con diferentes lógicas, que ustedes se van a ir dando cuenta. Y también uno puede generar acciones. ¿Ya? ¿Acciones de qué tipo? Aquí voy a poner un ejemplo. Aplicar un visto bueno, como le dijimos. El documento puede tener un timbre o un visto bueno, una marca de agua de que la gerencia de compra, en este caso, ya aprobó el documento. Entonces, si yo entro en este paso al documento, me aparece que ya está validado, porque aplicamos una marca de agua. Y de hecho, cuando yo abro este documento, se van a dar cuenta que, como generé una marca de agua, ya está aprobado por la gerencia de compras. Y por eso me aparece aquí esa validación. Por otro lado, también yo puedo generar otra acción que sería enviar un correo. ¿Ya? Y en este ejemplo digo, bueno, cada vez que se termine esta etapa, quiero que se envíe un correo a tal persona informándole que algo ya ocurrió. Todas esas cosas se pueden automatizar. De hecho, estos workflows tienen bastantes cosas más, pues, se pueden generar integraciones, etc. Bueno, y finalmente así operan los workflows. Después esto tiene pasos de, definimos qué firma vamos a usar. Como les dije, se pueden hacer diferentes tipos de firmas. Y finalmente, el contrato se termina firmando. Y en el último paso, nosotros lo que hacemos es una clasificación de metadata relevante del contrato. Metadata que vamos a usar para la postfirma. Entonces ahora me voy de lleno a la postfirma. ¿Qué vamos a hacer en la postfirma? En primer lugar, cuando vamos a mostrar el repositorio a WebDocs. Entonces, como les señalé, es súper relevante que todos los contratos que se generaron en los flujos de WebDocs vayan a caer en un repositorio muy ordenado
Y este repositorio en particular tiene carpetas automáticas donde los contratos se van guardando. Entonces ustedes podrían pensar cualquier tipo de orden. Yo aquí hice un orden que fuera por root, de la persona jurídica o la persona natural. Y luego por tipo de contrato. Ustedes podrían pensar, bueno, queremos primero por filial, luego por área, luego por tipo de contrato y luego por tipo de servicio. O sea, los ejemplos son muchos. Lo importante es que ustedes van a poder crear esas lógicas. ¿Por qué? Porque la forma de ordenar las carpetas responde a atributos que ustedes definen. Entonces, cuando yo abro un documento, ustedes se van a dar cuenta. De hecho, voy a abrir este documento ejemplo que en el último paso del workflow yo lo que hice fue clasificar cierta información muy relevante de este documento. Entonces, este documento, yo guardé quién era la persona jurídica, guardé cuál era el asunto, qué tipo de contrato era, guardé fechas importantes como la fecha de expiración, la fecha del documento. Entonces, con estos mismos atributos, que ustedes definen cuáles necesitan y de qué tipo quieren que sean, esos mismos atributos que uno guardó los puede usar para muchas funcionalidades. En primer lugar, justamente para crear estas mismas carpetas. Yo cuando creo los niveles de carpeta defino que en base a esos atributos, cómo quiero que se me guarden los contratos. Entonces, yo como les dije aquí, yo definí que era por root de empleado y después por tipo de documento. Podría tener otro orden que sea por cliente y luego tipo de documento. Ahí hay diferentes opciones, hay hasta 5 niveles incluso de carpeta que se podrían configurar. Luego este repositorio me permite ver esos mismos datos o atributos que yo guardé cada contrato a modo de columna. ¿Ya? Como lo pueden ver, aquí hay columnas con información. Yo siempre puedo agregar o eliminar qué columnas quiero ver. ¿Ya? Y nuevamente aquí hay ejemplos de seguros, de multa, dirección, y yo puedo ir cambiando estas columnas, la visualización que quiero ver, y también puedo exportar esto a Excel para hacer análisis. Análisis de esta misma data en Excel. ¿Ya? Por otro lado, nuestra herramienta también tiene reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, ya sea para documentos digitales o documentos no digitales que sean escaneados, o sea, ustedes van a poder subir en este repositorio toda su información contractual histórica que tengan en algún formato digital, y eso puede ser un formato PDF escaneado. Entonces, bueno, cuando yo busco aquí una palabra, voy a hacer un ejemplo, voy a buscar la palabra retail, Webdocs opera con OCR y me va a señalar todos los contratos en donde él encuentra la palabra retail, en su interior, en cualquier parte dentro de del repositorio. Entonces, como pueden ver aquí, rápidamente me encontró que había un contrato que aparece la palabra retail, y eso es porque el proveedor era retail, ¿ya? SA. Esa forma de buscar inmediata se puede hacer en todo momento, y también Webdocs te permite, en base a tus mismos atributos, hacer filtros. Filtros por la misma información que tú estás intentando filtrar. Luego, finalmente, les dije que Webdocs también te permite hacer alertas. Entonces, cuando yo entro a estos documentos y yo abro este ejemplo, yo había guardado esta información a modo de atributo, pero con esta información, bueno, aquí hay obligaciones que yo tengo que cumplir, y la idea es que yo pueda generar alerta. Entonces, yo acá generé 3 tipos de alerta. Generé una alerta que es de avísame 7 días antes de la expiración del documento, porque este documento tiene una renovación automática. Entonces puedo más avisar. Luego generé una alerta de facturación periódica. Este contrato requiere una facturación mensual, entonces me avisa el día 1 de cada mes que bueno, que vaya a facturar. Y también me avisó que hay una posible multa. Entonces yo me puedo adelantar a todas estas gestiones de manera eficiente para que no solo tenga el acceso a la información, sino que Webdocs me ayude a adelantarme a los hechos y a tener estos hitos controlados. Finalmente, ese tipo de alerta que yo le acabo de mostrar acá, esto es una alerta particular de este documento en específico, pero también yo podría generar alertas generales. ¿Sabes qué? Quiero que generemos alerta para todo mi repositorio de documentos y quiero que esto sea global. Entonces, yo aquí, por ejemplo, genero una alerta de la fecha, que quiero que todas las fechas de expiración me sean avisadas 10 días antes de que expiren los documentos. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo renegociar el contrato, puedo alargar el plazo del contrato, puedo evitar una renovación automática, hay muchas cosas, y acá ejemplos hay miles, hay facturaciones, riesgos de seguro, multas, etc. Finalmente, bueno, Webdocs te permite entonces hacer toda esa gestión post firma, desde el repositorio hasta la alerta, y finalmente Webdocs también te entrega reportes, ¿ya? Y les dije que habían reportes de la misma eficiencia del proceso contractual. Entonces nosotros aquí tenemos reportes de SLA de cuántos procesos se han hecho a tiempo, cuántos pasos se hicieron con eficiencia, cuál es el rendimiento de cada tipo de proceso contractual que tenemos. Esto lo podemos filtrar al nivel
de roles, de áreas, de fecha de inicio. Entonces podemos hacer bastante análisis de cómo es nuestra eficiencia en la gestión contractual. Incluso esto también se puede exportar a Excel para hacer análisis más al detalle y más a la medida si así lo requieren. También tenemos análisis de, bueno, cuáles son todos los procesos contractuales que tenemos actualmente operando, que están en curso, en qué estatus están estos procesos contractuales. Nosotros vimos uno en particular, pero obviamente podemos ver todos los contractuales, los procesos que están vigentes, en qué etapa están, cuántos están en firma, me aparecen en amarillo los que están en proceso de firma, cuántos están atrasados, cuánto tiempo llevan atrasados, quién es el usuario responsable del atraso. En este ejemplo que yo estoy en un ambiente demo, pueden ver que hay muchos procesos atrasados, porque probablemente no he terminado estos ejemplos en las demos que he realizado, pero en un contexto normal no podemos tener un porcentaje tan alto de atraso. Bueno, ¿cuántos procesos están en firma? ¿En cuántos procesos participa este usuario? ¿Ya? Todos esos ejemplos se pueden analizar, y no solo los contratos que están vigentes, sino que también ir a entender, bueno, todos los procesos que ya terminamos. ¿Cuántos de los que ya terminamos se hicieron a tiempo? ¿Cuántos no se hicieron a tiempo? Y en cada uno de ellos tengo plena trazabilidad de todo lo que ocurrió. Yo hago clic aquí en uno, se pueden dar cuenta que puedo ver, bueno, este era un ejemplo muy simple, voy a hacer uno más complejo. Este ejemplo es un proceso que ya terminó. Este proceso terminó con documentos firmados, terminó con clasificaciones del documento, y yo acá tengo una auditoría de todo lo que ocurrió en este proceso. Entonces yo no solo voy a tener información de los contratos que tengo en la plataforma, sino que cómo se generó este contrato. ¿Quién fue el que aprobó tal cláusula? ¿Cuáles fueron los comentarios que dijimos? Todo esto queda con plena trazabilidad para auditoría a futuro. Y esto obviamente queda registrado. Incluso yo también en el sistema tenemos auditoría a modo general, en que yo puedo ir a entender todo lo que ocurrió, todo lo que está ocurriendo en la plataforma. Esto es gestión contractual, es algo súper relevante, súper importante. Entonces, que tengamos esa trazabilidad de todo lo que está ocurriendo es esencial. Entonces, bueno, eso era, finalmente la plataforma tiene un resumen de todo lo que les he mostrado. Tiene algunos módulos adicionales aquí para, la idea era hacerle una muestra rápida y eficiente de todas las potencialidades que tiene la plataforma. Ustedes van a tener dudas y las vamos a resolver. Y finalmente, para terminar, les quiero decir que lo que ustedes pueden ver aquí es que todo lo que les mostré, estas solicitudes, estos atributos, estos flujos contractuales, finalmente en Webdocs está toda la flexibilidad para que uno lo pueda adecuar a la realidad de su empresa, y no solo de su empresa, sino que de las diferentes áreas. ¿Ya? Y por eso nosotros tenemos implementado muchos ejemplos de áreas en nuestros clientes actuales. ¿Por qué? Porque la gestión contractual es global e integral a la necesidad de toda la empresa. Y esta colaboración y que sea transversal a la compañía es esencial. Por eso mismo también es muy importante que la experiencia de usuario sea amigable, como se lo acabo de mostrar, con un diseño amigable, simple, que sea rápido aprenderlo, que sea intuitivo. Y finalmente, bueno, Webdocs, ¿qué trae? Te permite solucionar este tema de la fuga de valor de los contratos, recuperar todos estos problemas con bastante beneficio, que obviamente no los voy a enumerar, la idea es que tengan esto como backup, pero ya lo vieron, o sea, es todo el ahorro de tiempo que se genera, toda la trazabilidad que se genera, la estandarización de los procesos, el control de la información, el seguimiento de los contratos, eso trae clarísimos beneficios. Y finalmente, algunas de nuestras métricas, nosotros generamos retorno a la inversión de al menos un 100%, eso es que ganas el doble de lo que pagas, al menos, el payback es menor a 6 meses, y finalmente ayudamos a recuperar un 9,15 hasta un 9,15% de estos ingresos que se están perdiendo por la fuga de valor. Reducimos el tiempo de generación de los contratos en al menos un 30%. Nosotros tenemos clientes que incluso lo han reducido hasta un 80%, para que sepan. O sea, eso es bajar tu tiempo de 5 semanas a 1 semana, lo que te toma un contrato desde que se solicita hasta que se firma. Por otro lado, obviamente se pueden ahorrar muchos costos. Aquí hay ahorro de tiempo, ahorro las personas, los equipos legales, los equipos que interactúan mucho con contratos van a poder usar ese ahorro de tiempo en actividades que agregan más valor y no perder mucho tiempo en andar revisando cosas de forma manual y no automatizada. Y finalmente van a tener una plena trazabilidad de lo que es la gestión contractual, ¿ya? Absolutamente, y controlar esta fuga de valor. Entonces, bueno, eso era rápidamente lo que era Webdocs, lo que es un software para gestión contractual, y obviamente ahora vamos con la ronda de preguntas y respuestas. La idea acá es que aprovechemos de resolver la mayor cantidad de dudas, viendo el producto, y bueno, resolviendo todo lo que necesiten. Entonces yo aquí lo que voy a hacer, voy a empezar a leer cada una de sus preguntas uno a uno.
Tenemos 12 minutos, así que aprovechémoslo con eficiencia, intentaré ser súper rápido. Ya. Aquí hay una muy buena pregunta de Francisco García Huidobro. Dice, ¿cómo se basa ese cálculo del 9,15% y del 5%? Bueno, Francisco, te agradezco tu pregunta porque esto es una medición de las pérdidas que genera un software y eso se tiene que medir con un modelo de retorno a la inversión, ¿ya? Web2 cuenta con varios modelos de retorno a la inversión. De hecho, hicimos un webinar en específico para analizar esos números, ¿ya? De cómo uno llega a ese cálculo del 9,15 y 5%. Entonces, personalmente, cuando se termine la presentación, te voy a enviar ese webinar y la presentación también del retorno a la inversión. Y también lo invito a todos que en nuestro canal de YouTube de Web2 está ese webinar. Fue un webinar de 1 hora aproximadamente, igual que esta, y que fue con foco en retorno a la inversión y esos números. Así que eso está todo con backup. Y cualquier información adicional que necesite Francisco, obviamente, a mi correo personal, me lo puedes consultar y sin problema yo te la puedo resolver. Una pregunta, creo que también no me aparece quién la hizo, pero me dice, ¿una solicitud puede asociarse a una plantilla? ¿Los atributos se definen por plantilla? Sí, ya, o sea, la primera pregunta es, ¿una solicitud se puede asociar a una plantilla? Sí, de hecho eso lo acabamos de lanzar. Estamos en las últimas pruebas de producción, pero ¿qué pasa ahora cuando tú hagas un contrato desde la solicitud? Los diferentes, estas preguntas que tú estás haciendo en la solicitud cuando pides el contrato, van a poder quedar alojadas de forma automática en la plantilla del contrato, en una plantilla que tú elijas. Por eso cuando yo voy aquí a crear solicitudes, se van a dar cuenta que me empieza a pedir y a vincularla a una plantilla con tokens. Los tokens son lo que vinculan los contratos a esa plantilla. Así que sí, lo acabamos de lanzar, lo acabamos de estar ahora probando en producción. Probablemente ya en septiembre esto ya va a estar operando en la plataforma a principios de septiembre y ya está resuelto. Así que muy buena pregunta y gracias porque la acabamos de realizar. Me dice, ¿los atributos se definen por plantilla? Los atributos se definen a nivel general, actualmente. Uno crea todos los atributos que necesita, entonces cada vez que uno abre un contrato, puede guardar estos atributos y esta información que le es fundamental clasificar de cada contrato. Actualmente no se separa por plantilla, sino que va 100% relacionado, o sea, aparecen todas las opciones. Obviamente nosotros ya tenemos considerado que sí se pueda separar a nivel de tipo de contrato, ¿ya? Como Web2 te permite subir también contratos directamente al repositorio, es que nosotros lo damos más flexible. Pregunta de Carla Escajadillo. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de documentos y contratos? ¿Solo el tipo de documentos? Ya. Carla, muy buena pregunta. Si Webdocs es capaz de manejar un proceso de contrato, de documento legal, que requiere firma electrónica, que requiere firma manuscrita, y es capaz también de hacer estas aprobaciones, obviamente es capaz de generar procesos documentales más simples, ¿ya? Porque eso es simplemente más fácil. Entonces lo que uno hace ahí es un proceso más simple, más acotado. Entonces Webdocs, por eso cuando uno habla de Webdocs, no es solo para la gestión contractual, sino también de otros documentos, ¿ya? Claramente el foco es contractual, pero sí tú podrías pensar en otros flujos documentales y sí te lo va a poder solventar bien, ¿ya? Por otro lado, pregunta, ¿se manejan plataformas distintas, el gestor documental y el gestor de contratos? Bueno, en primer lugar, tú puedes generar flujos diferentes, ¿ya? O sea, cuando uno configura cómo quiero que sea el flujo de un documento versus el flujo de un contrato, obviamente van a ser diferentes flujos, entonces podemos hacer flujo con pasos diferentes, con aprobaciones diferentes, etc. Y también yo puedo separar a modo repositorio por tipo de documento. O sea, yo puedo aquí hacer una carpeta que sea, bueno, aquí están mis contratos y aquí están mis documentos, que no son contratos. Yo puedo hacer eso, pero también Webdocs te permite hacer separaciones a nivel de grupo, ¿ya? O sea, tú podrías hacer dos ambientes diferentes. Por ejemplo, yo acá podría hacer un ambiente para documentos, un ambiente para contratos. Eso es definición de ustedes, pero
Por lo general, el caso que tú estás diciendo simplemente se separa en términos de flujo dentro de la plataforma y en términos de carpeta en el repositorio y ya está. ¿Ok? Si tengo ya un gestor documental, ¿puedo integrarlo con este gestor de contratos? Sí, o sea, hay que analizar, siempre cuando hablamos de integración, hay que analizar muy al detalle cómo se realiza la integración. Nosotros tenemos aquí nuestra documentación de API. Como pueden ver, tenemos toda nuestra documentación, tenemos una potencia de integrarse a CRM, a ERP, a otro tipo de herramientas de recursos humanos, incluso firmas, muy alta, muy potente, porque justamente la gestión contractual en algunas áreas, como el área de compra, áreas comerciales, lo que busca Webdocs es dar continuidad a los procesos. O sea, cuando uno tiene un proceso de compra, hay que darle continuidad a ese proceso, de tal manera que cuando se pasemos a realizar el contrato sea lo más fluido posible. Entonces ahí una integración es bastante relevante analizar. Lo mismo desde un CRM o desde gestores documentales. Tu pregunta, Carla, por lo general, Webdocs abarca tan bien y de forma tan robusta la gestión documental propiamente tal que lo que yo te recomendaría es derechamente reemplazar tu gestor documental por Webdocs, ¿ya? Porque no hace mucho sentido integrar Webdocs a un gestor documental cuando Webdocs realiza todas esas tareas con la potencia y la robustez que te acabo de mostrarle. Entonces, tenemos que analizar para qué usas tu gestor documental y si necesariamente tiene algo que Webdocs no tenga, lo dudo. Así que, si quieres, vemos tu caso en particular más en detalle para ver qué recomendación te damos. La idea aquí también es apoyarlo a usted en las recomendaciones de qué es lo más eficiente para la gestión contractual, en particular en su necesidad. Luego, ¿cómo se gestionaría un contrato con un cliente de otro país? Muy buena pregunta, creo que también es de Carla, o no me aparece quién la hizo. Bueno, cuando uno habla de otro país, como ya pudieron darse cuenta, bueno, nuestros clientes tienen operaciones en 10 países. ¿Ya? Tenemos un cliente, de hecho, con operación en 4 países en simultáneo: Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. En primer lugar, la plataforma, cuando tú dices, bueno, ¿cómo vamos a colaborar entre países? La plataforma es 100% web, es una plataforma SaaS. Entonces, obviamente, se puede generar esa colaboración entre países sin ningún problema. Y la única diferencia recae en temas de marco legal. ¿Ya? Hay diferencias de marco legal en el uso de la data, por ejemplo, que hay que hacer cambios de regulaciones. Y sobre todo la diferencia es en la firma. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la firma electrónica en cada país? Entonces, Webdocs cuenta con una firma electrónica simple que tiene plena validez legal con el prestador de servicio de certificación de la firma de Webdocs. De hecho, se lo voy a aprovechar, creo que lo tengo aquí de acá. Aquí está. Ya, entonces, ¿qué ocurre cuando queremos firmar contrato internacionalmente? Bueno, por nuestra misma pretensión internacional, nosotros somos una empresa ya internacional, nuestro certificador de firma es DigiCert, el prestador de certificación de firma más importante a nivel mundial, lo que hace que nuestra firma electrónica sea válida no solo en Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos y en Europa. De hecho, en el caso de Europa cumple con la ley EIDAS, con EIDAS, con el formato CES y AES, y en el caso de Estados Unidos cumple con el US E-Sign Act of 2000 y el AUTA 1999. Entonces, nuestra firma tiene validez internacional, y lo que sí cambia es en algunos países cuando quieres el caso de firmas digitales, propiamente tal. Ya que es cuando necesitas, hay algunos contratos en particular que son de escritura pública o que contienen más formalidades, que requieren que se necesite un prestador de servicios acreditado localmente porque el contrato es de un mayor riesgo o de una mayor formalidad. En esos casos se necesita una certificación con un proveedor especial local, y ahí lo que nosotros hacemos es evaluar integraciones, ¿ya? Y integramos la herramienta a ese mismo proveedor, cosa que nuestros clientes también lo puedan utilizar. Pueden ver también nuestro webinar de firma en YouTube. Tenemos varios webinars de firma electrónica, ya hemos hecho en varios países de Latinoamérica, y ahí van a poder entender cómo es que abarcamos cada uno de los contextos de cada uno de sus países. Jorge Moreno, me quedan 2 preguntas. Bueno, Jorge hizo varias, así que me quedan dos personas con preguntas. Primero, vamos aquí con
Bueno, Evoli RM pregunta cuál es el costo del software. Todo lo que quieran saber sobre precios de licencia, sobre tiempos de implementación, tiempos de onboarding, arquitectura, seguridad, que hay información más precisa, más confidencial para el webinar, que la podemos ir manejando uno a uno directo. Obviamente crean un correo. Yo acá, de hecho, inmediatamente, dependiendo del país que son, le voy a decir a quién escribir. Voy a dejar de presentar simplemente para escribir los correos a quienes le pueden hacer consulta en particular, ¿ya? Entonces, aquí les voy a dejar algunas recomendaciones en el chat. Denme un segundo. En primer lugar, les voy a dejar mi correo. Ese es mi correo personal. Para los que quieran saber más información, aquí veo que Francisco García Huidobro está bien motivado haciendo más preguntas, así que para que aproveche de enviarme lo que me va a faltar responder, porque ya estamos llegando a la 1 y todo lo que me falta responder, hay bastantes preguntas, entonces ahí me pueden enviar a mi correo las consultas que tengan. Para el caso de cotizaciones en México, le dejo el correo de Benjamín Frascaroli, nuestro country manager en México, y Daniel Soto, que es nuestro líder de preventa. De hecho, a Daniel Soto le pueden hacer preguntas a nivel general, ¿ya? Ahí se los dejo, igual que a mí. Después, para el caso de Perú, les dejo el contacto de nuestro consultor experto en Perú, que es Ricardo Díaz. Ahí está el correo personal de él para que le hagan todas las preguntas necesarias que necesiten. En Ecuador también les puedo dejar una persona en particular, pero finalmente los podemos apoyar a nivel de cualquier país, ¿ya? Cualquier país que esté conectado acá, háganos las preguntas, especialmente a mí y a Daniel Soto. De hecho, creo que escribí mal su correo. Este es el correo de Daniel Soto, el que estoy escribiendo ahora. Y ahí nos pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿ya? Así que voy a responder una pregunta más, como para dar término al webinar, y sí o sí envíen las preguntas que no alcanzamos a responderle, por favor, por correo, para que todos puedan resolver su duda al 100%. Entonces aquí nos pregunta el señor... Los pasos, Gladys Pérez, ¿los pasos son definidos por el usuario o ya establecidos por WebDocs? ¿Este producto tiene un límite de capacidad para almacenar archivos? Ya, muy buena pregunta, Gladys. Todo lo que se configura en la herramienta lo define el usuario, lo define el cliente, ¿ya? O sea, todo lo que es, cuando yo hablo de las preguntas de una solicitud, ¿cuántas preguntas salen? ¿Qué tipo de preguntas son? La definen ustedes. ¿Cómo es el flujo de contrato? Yo les mostré un ejemplo que configuré para esta demo. Los pasos que tú quieres, los responsables que tú quieres, los tiempos que tú quieres, lo defines tú. ¿Ya? Esto es 100% configurable a la medida en cuanto a cómo son los procesos, cuáles son los tipos de solicitudes, etc. Después, la pregunta es si hay un límite en la capacidad de almacenar archivos. WebDocs cobra por licencia de usuario, ese es su modelo de negocio anuales. No tiene límite de almacenamiento de archivos, no tiene límite de cantidad de flujos. No te vamos a cobrar límites por transacciones, en palabras simples, ¿ya? Y como opera en Google Cloud, nosotros vamos escalando en servidores y el producto siempre funciona rápido y siempre te va a poder sustentar la operación que ustedes necesiten al nivel que necesiten. Así que eso, mira, veo que me faltaron varias preguntas, así que por favor me las envían por correo para resolver todas las dudas, y todos los que quieran ver temas comerciales, temas de precio, temas de implementación, desde ya escriban a estos correos que dejé escritos, y nosotros les vamos a resolver todas las preguntas, y lo que quieran, reunión personalizada, para que veamos la demo más al detalle, respondamos preguntas más de firma electrónica al detalle, que aquí algunos me están preguntando. Bueno, bienvenido sea, para eso estamos, para eso, este es uno de los objetivos del webinar, es que ustedes puedan empezar a hablar WebDocs más al detalle, y así que adelante. Muchas gracias a todos por haber participado del webinar. Les vamos a enviar la presentación realizada durante mañana en la mañana, y también el video de toda esta presentación, para que lo puedan repasar, lo puedan compartir con las otras personas de su compañía. Y eso, un gusto conocerlos, me pueden escribir cuando quieran, para lo que quieran, y a todo mi equipo que ya dejé escrito acá en el chat. Muchas gracias, que estén muy bien.